Sin azúcar añadida, bajo en grasa, bajo en sodio, ingredientes naturales. Estos son algunos de los ejemplos que podemos ver en las leyendas de los productos en el supermercado cuando vamos a hacer las compras. ¿A qué más tenemos que poner atención y con qué ingredientes tenemos que tener cuidado? De todo esto vamos a hablar hoy en el podcast de Sana Sana. Hoy nos acompaña la nutricionista Natalia Duarte, que se especializa en nutrición deportiva, alimentación consciente, y el tema de hoy está bien bonito, Nati. Sí, chivísima. La lectura de las etiquetas nutricionales. Y esto es un tema que, bueno, personalmente yo pasé por mi etapa de obsesión con leer las etiquetas en algún momento. Yo creo que hay que tener cuidado porque eso es lo que he visto, que hay pacientes que cuando aprenden a leer, ¿verdad?, las etiquetas, entonces se obsesionan yendo al supermercado y duran horas, ¿verdad?, leyendo absolutamente todo. Y lo peor es que uno realmente aprende, porque a mí lo que me pasa es que como que aprendí a ver ciertas cositas, que pronto vamos a dar como que los tips principales, pero son tantos los ingredientes que tendría que ser uno especialista en nutrición y en química y en un montón de cosas. Pero ¿es recomendable aprender un poco acerca de esto o simplemente guiarse por las leyendas grandes que dicen sin azúcar? Es una buena pregunta. Yo creo que sí puede ser una buena herramienta, depende de cómo se use, ¿verdad? Como aprender a leer las etiquetas con cierto criterio nos puede más bien dar libertad en lugar de sentirnos también como sujetos a solamente una recomendación. Por ejemplo, me pasa mucho que con pacientes que todavía no saben leer etiquetas, si les recomendé un yogur, por ejemplo, entonces bueno, y yo me casé con ese yogur y no escojo ningún otro porque la verdad no sé si después meto las patas y escojo algún otro. Y digo, no, es súper importante que sepas, ¿verdad? Llegar al supermercado y decir, mira, este yogur nunca lo había visto, ay, está súper bien, tiene buena proteína, no tiene azúcar añadido, tiene, ¿verdad?, poquita grasa, tal. Entonces eso es una herramienta de empoderamiento. Ahora, sin azúcar añadido es sinónimo a sin azúcar. No necesariamente, eso quiere decir que no le han agregado azúcar, ¿verdad?, como una fuente externa, pero puede ser que el alimento tenga azúcar naturalmente. Te voy a dar dos ejemplos. La fruta naturalmente tiene azúcar, ¿verdad? Entonces, y la fruta no tienen etiquetas. Y entonces también, sí, y están muy asociadas a que son súper saludables, y hay gente que dice, voy a comer un montón de fruta, y es un montón de azúcar también, ¿no? Bueno, ok. También la fruta hay que verla como que también es un combo perfecto. Tiene esa energía o ese azúcar, que también no hay que verla solo como azúcar y es malo, sino que al final es energía también. Y también está cargada de fibra soluble, fibra insoluble, vitaminas, minerales, antioxidantes. Ahora, hay alimentos que sí tienen etiqueta que tienen fruta, entonces van a tener el azúcar natural. Y el segundo ejemplo son los lácteos. Los lácteos tienen un tipo de azúcar natural que es la lactosa, que es el azucarito de la leche, por decirlo así, y entonces ese ya es un azúcar que ocurre naturalmente en el yogur, en la leche, y que va a estar presente. Me encantó el azucarito de la leche. El azucarito. Okay. Así es. Ahora, como ya lo dijiste, no hay que satanizar, digamos, ningún ingrediente. ¿O sí? ¿Hay algún ingrediente que podamos buscar en las etiquetas y decir, esto sí, mejor evitarlo? Como todo en la vida, yo creo que es un tema de qué tanto lo consumís para que te llegue a afectar, ¿verdad? Entonces, incluso cuando doy educación nutricional, me gusta también decir que vale la pena revisar más detalladamente y poner atención a aquellos productos que vamos a estar consumiendo en nuestro día a día. Que si te vas a ir a escoger una galletita dulce para comerte de vez en cuando, ¿verdad? O el día que se te antoja algo riquísimo, no le revises la etiqueta, ni le revises cuánto azúcar tiene, ni cuánta grasa, ni cuántas calorías. Ahí mi consejo va más desde la alimentación consciente. Cómete la cantidad que necesitas, con la que vas a quedar bien, no llenísimo, ojalá, ¿verdad? Ni habiendo comido en exceso, pero tampoco restringiéndote demasiado. Te lo pregunto porque uno, como estamos bombardeados de información en redes sociales y demás, de repente uno ve cosas como evite el glutamato monosódico. Eso es un buen ejemplo. Esto es fatal para el organismo. Si algo lo ve en la etiqueta. O el jarabe de fructosa, sí. Exacto.
Sí, creo que sí, tal vez son ingredientes que vale la pena ponerle atención para que no estén en tus productos de todos los días. Por ejemplo, puedes encontrarte varias salsas de tomate que tienen un montón de jarabe, fructosa, ¿verdad? High fructose corn syrup, que se ha comprobado que es un alimento que no, ¿verdad? No es tan sano porque almacena grasa más fácilmente, se almacena como grasa más fácilmente, no es favorable para el hígado, entonces, y no es necesario, o sea, hay tantas opciones de salsitas de tomate que lo que tienen es tomate y sal, o tomate y aceite de oliva, o tomate, ¿verdad? Podemos preferir esas. Por ejemplo, con el glutamato monosódico, desde todo lo que yo he estudiado, al final no tiene una evidencia contundente de que sea realmente dañino para la salud, pero son más como experiencias y algunas, ¿verdad? Como estudios de, más bien como cualitativos, como que las personas refieren que les genera algunos malestares o dolores de cabeza o tal, pero no es tan claro todavía. Entonces yo preferiría, si podemos evitarlo, tampoco me muero si al final alguna que otra cosa lo tiene. Pero no pasa nada si se come de vez en cuando en pequeñas cantidades. Ahora, yo tengo otra pregunta. Mencionaste la palabra calorías. Cuando uno está leyendo etiquetas, tal vez uno puede irse a lo básico y decir, ay no, lo que yo quiero es cuidar mi peso y entonces voy a guiarme solo por la cantidad de calorías. Pero tal vez eso no es lo más indicado porque no es solo mejorar mi peso, es mejorar mi salud. Claro. Sí, es súper importante porque al final las calorías son una parte, ¿verdad?, de la nutrición, de la historia, pero no lo son todo. Al final son importantes porque nos ayudan a hacer, ¿verdad?, un equilibrio de energía. De hecho, y es importantísimo verlo así. Hay gente que hasta le tiene miedo a las calorías y dice como, calorías, y de las calorías vivimos. O sea, las calorías son la energía que nos aporta la energía y con la que funciona nuestro cuerpo. Entonces, aprender a verlo como algo positivo. ¿Qué cantidad de calorías o qué cantidad de energía necesito yo? Es lo que tenemos que balancear, ¿verdad? Pero si nos fijamos solo en calorías, tal vez no nos estamos fijando entonces en la calidad del alimento, ¿verdad? De qué está compuesto ese alimento. Realmente yo puedo estar consumiendo pocas calorías, pero tal vez no, ¿verdad? Es un alimento que no me está aportando nutricionalmente mucho. Sí, las calorías tienen ese estigma que también, bueno, un montón de cosas. Mucho carbohidrato, mucho azúcar, muchas calorías. Y termina uno comiendo hasta con culpa, ese tipo de cosas, que de hecho hasta en algunas etiquetas vemos ahora mucho el coma sin culpa. Qué dicha que lo mencionaste, porque eso es algo que hoy día me molesta un montón, ver en productos de la línea como healthy, ¿verdad?, o de cuidarse, podés comerme sin culpa, ¿verdad?, o no guilt. Y yo lo que pienso es que al final eso solamente fomenta que haya más culpa, porque entonces, ¿cuál es el mensaje de eso, verdad? Como ese sí lo puedes comer libremente, pero si no es ese producto, si es otro, entonces deberías de sentirte culpable por comerlo. Entonces no me encanta eso, aunque a veces el producto puede ser un buen producto, pero como mercadeo, ahí es donde tenemos que poner atención, y por eso creo que es valioso aprender a leer las etiquetas bien, no solo fijarse en ciertas cositas, sino como más a profundidad, porque si no te dejas llevar solamente por el mercadeo del producto. Que ya casi vamos a esos tips para cómo leer las etiquetas bien. Pero antes quería preguntarte, en las etiquetas vienen los ingredientes. ¿Los ingredientes vienen así nada más como esto es un listado de todo lo que tiene, o tienen algún orden? Sí, eso es muy importante porque eso es una de las cosas que nos da información de qué es lo que más contiene el producto, porque resulta que están nombrados del ingrediente que mayormente tiene ese alimento o ese producto al que menor tiene ese producto. Okay. Entonces podemos decir que, por ejemplo, si un alimento en sus primeros 3 ingredientes está el azúcar, pues es un alimento que nos va a aportar una cantidad importante de azúcar. Okay. Sí. Entonces ahí esos ingredientes riesgosos que estábamos viendo, pues ojalá que no salga entre los primeros. Nos habla de qué, pero como te decía nuevamente, si estamos buscando una galletita dulce y tiene azúcar como tercer ingrediente, pero es una galleta que yo me la como una vez perdidísima, es verdad, 0,3, pero si dentro de las opciones que yo estoy buscando para mi día a día, tal vez voy a buscar una que tenga una menor cantidad de azúcar, o más bien un consejo también de cómo comenzar a tener una idea de cuánta azúcar es mucha y cuánta es poca, porque también si nada más evitamos, ¿verdad?
pues al final la educación de las etiquetas es una clase que podría durar, ¿verdad?, hasta 1 hora, enseñándole a una persona a leer las etiquetas de la mejor manera. Pero podríamos pensar que cuando revisamos el azúcar, me gusta que se imaginen qué cantidad es 5 gramos, por ejemplo, que 5 gramos es como una bolsita de azúcar como las del café. Okay. Entonces, cuando uno ya tiene una noción o una idea, ¿verdad?, entonces decimos, ok, 5 gramos es una bolsita. Si yo leo un refresco que tiene 15 gramos, tiene 3 bolsitas de azúcar, ¿ok? Como echarle 3 bolsitas de azúcar a un café. Ok, entonces ya tenés una noción. Pero hay refrescos o gaseosas que pueden tener 30 gramos de azúcar. Entonces ya cuando vos te imaginas eso, vos decís, wow, qué montón, ¿verdad? Es significativo. Porque mi siguiente pregunta iba precisamente en cuanto a las cantidades, porque estamos clarísimos, los ingredientes vienen en el orden que contiene el producto de ese ingrediente. Pero después vienen unos porcentajes, vienen unos gramos y vienen unos porcentajes. ¿Qué es la diferencia entre estos dos? Bueno, a mí me gusta enseñar a mis pacientes a leer los gramos porque eso nos habla un poco como de las cantidades. Ahora como te enseñé con, ¿verdad?, los 5 gramos de azúcar y nos imaginamos, o 5 gramos de grasa y nos imaginamos una cucharadita de aceite o de mantequilla. Entonces cuando uno lo traduce a algo que uno sí conoce, que es familiar, podés dimensionar si eso es mucho o poco, ¿verdad? Los porcentajes se refieren a un porcentaje de la dieta estándar de 2000 calorías, o sea, que no se ajusta para todo el mundo porque algunas personas necesitan un poco más, un poco menos, pero eso nos habla de cuánta grasa se supone de la que deberías de consumir en el día te está aportando, más o menos, digamos, o cuánto azúcar o cuánto. Pero eso entonces el porcentaje es un valor sobre una dieta estándar de 2000 calorías. Pero que no aplica a todo el mundo. Vos bien lo sabes porque tenés muchos deportistas que requieren mucho más calorías, etcétera, etcétera. Exacto, sí. Ok, entonces nos basamos un poco más en la parte de gramos. Cuando uno lee la etiqueta también ve los macronutrientes, entonces ve carbohidratos, proteínas, grasas, pero debajo de eso a veces dice grasa saturada tanto, o carbohidratos, azúcares tanto. Correcto. ¿Eso cómo funciona? Sí, normalmente se desglosa como la grasa total, qué parte es grasa. No siempre se tiene que poner la insaturada, pero sí es obligación del reglamento de la etiqueta nutricional poner qué parte es saturada, que podríamos decir que es la que llamamos como la grasita mala o la que se queda saturada en las venas, es lo que yo digo. Y la grasa trans. Entonces, algunos de los consejos es que la grasa saturada no sea la mayor parte de la grasa total. Queremos que sea una pequeña cantidad. Por ejemplo, si el producto tiene 10 gramos de grasa, por decir algo, que no sea 8 gramos de grasa saturada, sino que, ¿verdad?, sea una pequeña parte, 1, 2, 3 gramos. Y de grasa trans no debería de tener nada, 0, porque las grasas trans son grasas que se han transformado molecularmente por un proceso de calor, o de fritura o de calentamiento, y el cuerpo no las digiere, no las absorbe adecuadamente. Entonces tratar de evitar esas, digamos. Ahora hablaste de lo que por ley tiene que venir en una etiqueta. ¿Qué tanto en tu criterio se cumple eso en los productos? Sí, normalmente es regulado, lo que pasa es que más bien la ley ha ido como cambiando. Antes, por ejemplo, pasaba mucho que la porción de ciertos grupos de alimentos era muy diferente, por ejemplo, con los cereales. Entonces el cereal decide qué porción va a reportar, como que yo digo, bueno, por media taza yo voy a decir que mi cereal tiene ta. Y el otro cereal lo decía por una taza. Entonces, claro, cuando llegabas a comparar, para el consumidor eso que no tiene, ¿verdad?, no sabe, no es experto, dice, no, este tiene muchas más calorías, más grasa, más, porque la porción es mayor, tal vez no se está dando cuenta. Entonces, como facilidad para el consumidor, ahora se ha equiparado que la porción del cereal debería de ser 30 gramos. Qué bueno, eso de las porciones para vos parece totalmente obvio. Para mí es algo que yo digo, ahora lo entiendo, pero cuando yo empecé a leer etiquetas, fue una cuestión que uno dice, mira, sí, no es que todo este pan cuadrado tiene 60 calorías, es por rebanada. Así es. Entonces, y esa es la primera parte con la que yo empiezo en educación nutricional de las etiquetas. Que tal vez entonces ocupemos esto para decirle a la gente, ok, 1, 2, 3 cositas que necesitamos fijarnos en las etiquetas. Clase de lectura de etiquetas básica. Así es. Vamos.
Lo primero es fijarnos cuál es el tamaño de la porción, efectivamente. Entonces, entender que hay productos que van a tener solo una porción, por ejemplo, tal vez solo una barrita de cereal, va a decir, bueno, toda esta información de cuántas calorías, cuánta grasa, cuánto carbohidrato, cuánto azúcar tiene, es válida para toda la barrita. Corresponde a esta barrita. Okay. Sí, pero hay otros productos, por ejemplo, digamos unos chips, unas papitas, ¿verdad? Que vos vas a comprar una bolsa grande y entonces te va a decir información por porción. Pero ¿cuántas porciones tiene esa bolsa? 20 Puede tener papas. 4 porciones, 5 porciones, y esa información entonces vos la tenés que multiplicar por la cantidad de porciones para tener la información real de toda la bolsa si te comieras toda la bolsa. O sea, si la bolsa trae 5 porciones y dice calorías por porción 100 y me como toda la bolsa, me estoy comiendo 500 calorías. Exactamente. Ok, entonces punto número 1 para leer etiquetas, tamaño de las porciones. Así es. Punto número 2. El punto número 2, entonces comenzamos a ver los macronutrientes. Entonces yo les enseño a mis pacientes, bueno, ¿cuánto es una porción de grasa? Normalmente la grasa es lo primero que viene ahí, entonces les enseño lo que te decía, que una porción de grasa es 5 gramos. ¿Y cuánto es eso? Mucho, poquito. Bueno, imagínense una cucharadita de aceite. Entonces ya, ¿verdad? Nos damos una idea cuánta grasa. Segundo, cosa que vamos a valorar, cuánto carbohidrato. Por gramos, una porción de carbohidratos son 15 gramos. Entonces el paciente aprende a hacer como un poco de esos intercambios. Ok, si digamos esta bolsa de chips, ¿verdad? Tiene por porción, dice 15 chips equivalen a 15 gramos de carbohidrato. Ah, eso es una porción, o sea, si yo me como 15 chips, ¿verdad? Es un carbohidrato. Si me como 30 chips, son 2 carbohidratos. Si me como, ¿verdad? Esto para los planes nutricionales que te dicen tienes que comer por día X cantidad de carbohidratos, etcétera. Okay. Que para mí es como la forma más fácil, ¿verdad? De cuantificar, ¿verdad? O tener una noción como de cuánto carbohidrato al final del día estás consumiendo sin caer en contar todos los macros y todos los gramos, ¿verdad? Sí, contado de calorías. Que también eso nos da para otro tema que no nos va a dar tiempo en este podcast, pero en otro hablaremos, porque también eso aplica para cuando uno está en un plan y dice, bueno, tienes que comerte 2 porciones de pollo o tantos gramos de pollo, pero entonces uno lo pesa crudo, pero después lo tiene que pesar cocinado, entonces ya es diferente, entonces y además depende de cómo lo prepares. Bueno, es todo un enredo, pero eso lo dejamos para otro podcast. Sí, exacto. Punto número 3 de lectura de etiquetas. Punto número 3, pasamos a ver algunos otros detalles, como por ejemplo, bueno, el tema del desglose de los carbohidratos, cuánta azúcar, cuánta fibra, el tema del sodio también es relevante, cuánto sodio es mucho, cuánto sodio es poquito, el colesterol puede ser también algunos de esos otros datos que vemos que ya hoy día no es tan relevante, la verdad, pero comenzamos a ver un poco de... Ahora, se vuelve automático esto, se vuelve más fácil, porque de repente uno cuando empieza puede estar muy estresado y yo no quisiera a la gente en la casa diciendo como, ay Dios mío, tengo que aprender a leer etiquetas. Se vuelve uno nada más fijarse en unas 2 o 3 cositas. Con el tiempo sí, tú te vas volviendo como más experto en leer y también fijarte en lo que te interesa, en lo que andas buscando. Ando buscando un producto, ¿verdad? Sin lactosa, ando buscando un producto bajo en azúcar, ando buscando, hoy no le voy a leer la etiqueta porque este producto, ¿verdad? Es rara vez que lo consumo. Exactamente. Entonces creo que sí es muy importante como llegar a una buena relación con esa lectura de etiquetas, que no te estrese. Creo que al inicio uno quiere leer todo, después ya uno va entendiendo y se va educando, y se vuelve más bien una herramienta de empoderamiento. Para tomar decisiones informadas. Exacto. Pero no decisiones que nos generen ansiedad, porque eso es otro tema. Todo lo que hablábamos de la culpa, todo lo que hablábamos de... Todo eso lo tocaremos también después en otro podcast. 7262-7262 es el WhatsApp para que usted ingrese al programa Sana Sana, en donde se hace una evaluación de toda la salud de la persona y después dar un tratamiento personalizado, en el cual también incluye toda esta parte de nutrición. Así que quedan invitados y Nati, nos veremos en el próximo podcast porque hay mucho más que hablar. Encantada, sí. Gracias.